esta prédica, Los 7 enanos espirituales. Y bien, ¿por qué le di este título? Vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué le llamé Los 7 enanos espirituales? Bien, le llamé así porque hoy en día hay un gran, ¿cómo les puedo decir? Un gran problema dentro de la cristiandad, en el sentido de que hoy vemos muy poco crecimiento espiritual de las personas. Hoy vemos, y no puedo decir poco, sino a lo mejor nulo crecimiento espiritual, dado que hoy la gente se conforma con asistir a una reunión el domingo y espera hasta el otro domingo para volver a abrir su Biblia, o en las fechas que tienen alguna reunión, y solamente abren su Biblia cuando van a la iglesia. Esto afortunadamente no está pasando ahorita porque no hay reuniones, pero tenemos muy poquito tiempo que esto sucedía de esta manera. Ahora, mi problema y mi preocupación, entre comillas, sería de que si antes se abría la Biblia solamente el domingo cuando se iba a la reunión, pues hoy que no se va, no sé qué tanto se abra la Biblia ahí en tu casa. Y esto trae como consecuencia algo que vamos a estar viendo hoy. Y por eso el título de esta enseñanza, Los 7 enanos espirituales. ¿Y por qué digo enanos? Porque pues si no creces espiritualmente, si no te alimentas, si no te nutres de la palabra de Dios, pues te vas a quedar chaparrito espiritualmente. ¿Sí? Y ese es un problema que está pasando hoy y que yo quisiera que tú lo evitaras y pasaras a tener un crecimiento espiritual. Este es por un lado. Por otro lado, el otro lado, y es a lo mejor también un problema muy fuerte, es de que mucha gente que va a las reuniones los domingos, y te lo digo porque así me sucedió a mí, la voz del pastor, la voz del predicador, la voz del evangelista o del predicador invitado o si tú ves algún programa de televisión, o la voz del apóstol, etcétera, etcétera, el que está predicando, se convierte en una ley para la gente. ¿A qué me refiero con esto? De que lo que diga el predicador para ti se te convierte en una ley. Pongo por ejemplo, no asistas a fiestas porque ahí hay muchos impíos. Entonces la gente no va a fiestas porque el predicador lo dijo y bueno, entonces ya hay una diferencia entre el impío y tú. Ya hay una diferencia entre esa gente que no es cristiana y tú que eres cristiano, entonces pues no te debes de juntar con ellos, algunos dicen. Otros te hablan acerca de la ropa, por ejemplo, que no puedes usar pantalones, que tienes que usar faldas. También te hablan de que no puedes usar aretes o cosas de oro, no puedes andar luciéndolo, no te puedes pintar, tienes que usar velo o no tienes que usar velo, etcétera, 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 etcétera. Y muchas veces todas esas palabras o todas esas dichos del predicador o del hombre se convierten en una ley para la gente. Entonces hoy yo te pongo, por ejemplo, hay aproximadamente 10,000 religiones inscritas en la Secretaría de Gobernación. Y realmente 10,000 religiones, cuando realmente solamente debería de haber una sola religión. Y si te das cuenta, el catolicismo habla de Dios, habla de Jesús, habla del Espíritu Santo. El protestantismo te habla de Dios, te habla de Cristo y te habla del Espíritu Santo. Los evangélicos, los mormones y toda una serie de religiones te hablan del mismo Dios, del mismo Jesús y del mismo Espíritu Santo. ¿A qué voy? Que es el Jesús que murió en la cruz
te lo hablan todo el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué no todas se unifican en uno? Parte de eso lo vamos a ver el día de hoy. Y mi deseo es, pues que lo que veamos hoy, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Dios, pueda sentar algo en ti para que te quites ese lastre, te quites esa situación de la que tienes que depender de alguien para aprender. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos muestres tu palabra, que no sea revelada, que no sea abierta a nuestros ojos, a nuestros oídos. Y Señor, háblanos tú, te agradecemos por lo que vas a hacer. Que esto se entienda perfectamente bien, Señor, y que a partir de ahora, o si ya lo estás haciendo, pues lo continúes y también así lo hables y lo prediques. Que a partir de ahora, Señor, pues solamente confiemos en ti y tú seas nuestro ayudador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien. Colosenses capítulo 2, verso 8. No sé si lo tengas, Fer. 8. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a repetirlo. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice aquí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué te está diciendo este texto? Aguas. ¿Sí? Y cuando te dice aquí, mirad que nadie te engañe, es que vas a ser susceptible de que puedas ser engañado por un hombre. Y hoy vemos a mucha gente engañada por los hombres. Hoy vemos gente que admira, hoy vemos gente que casi que daría su vida por algún predicador. Y podríamos hablar muchísimo de esto. Sin embargo, te dice la Escritura, aguas, no te vayas a engañar por lo que un hombre te pueda enseñar o por lo que ese hombre pueda penetrar tanto en tu vida que tú vayas a hacerle caso más a lo que te diga el hombre que a lo que te diga la palabra de Dios. Aunque él te hable de la palabra de Dios. ¿Sí? Que conforme avancemos en el estudio te vas a dar cuenta de esto. Entonces te dice aquí que tengas mucho cuidado, que puedes ser engañado, ¿sí? Porque aquí hay dos cosas. Una es la filosofía y las huecas sutilezas del hombre, y el otro lado te dice, y que no sea por Cristo. Entonces ya te está diciendo aquí dos cosas totalmente diferentes. Una, ¿quién te está enseñando? ¿Por quién te estás dejando llevar? ¿Quién es tu guía? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Al hombre o a Cristo? ¿Sí? Ok. Vamos ahora a ver 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra, esto es el apóstol Pablo, el anterior de Colosenses también era el apóstol Pablo. Vamos a ver aquí. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto concuerda con lo que leímos en Colosenses. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y fíjate lo que dice el verso 5. Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿quién era Pablo? En alguna ocasión Fer nos habló de Pablo. Pablo era un hombre
de todos los apóstoles era el más sabiondo, era el más erudito, era el que tenía más estudios. Se sabía el Antiguo Testamento, se lo sabía prácticamente de memoria. Él estudió con Gamaliel, era uno de sus alumnos preferidos, etcétera, etcétera. Si alguien conocía de la ley, si alguien conocía de la Biblia, era Pablo. Y si hoy podríamos llamar a alguien de los 12 apóstoles, ¿a quién llamarías para que te predicara? ¿A quién llamarías si hoy de los 12, y bueno, no, de los 11 más Pablo, ¿a quién llamarías? Yo creo que la mayoría de la gente se decidiría por Pablo. Tal vez algunos dirían, no, a mí me gustaría hablar con Pedro. O algunos otros podrían decir, bueno, no, a mí me gustaría Juan porque es el apóstol del amor. A mí tal vez a Tomás porque dudó de la manera que dudó, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si alguien o si una persona de las que hoy pudiésemos traer para que nos predicara, seguramente sería el apóstol Pablo. Y es precisamente Pablo quien nos está hablando aquí y me está diciendo, hermano, cuando te fui, sí, vamos a actualizar el versículo 1. Dice, así hermanos, si voy a ti para anunciarte el testimonio de Dios, no voy a ir con excelencia de palabras o con sabiduría. Pues me voy a proponer no saber entre ustedes alguna cosa, o en otras palabras te está diciendo, no te voy a predicar otra cosa, sino te voy a predicar a Jesucristo crucificado. Es al que te voy a predicar. Dice, y voy a estar con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué dice Pablo esto? Con debilidad, mucho temor y temblor. Porque Pablo sabía, y ahorita como lo vamos a estar viendo, Pablo sabía que mucha gente, por agradecimiento a lo que él había hecho en sus vidas, mucha gente estaba, valga la redundancia, agradecido con él por lo que les había mostrado. Entonces Pablo dice, no, yo voy con temor y temblor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que vean mi sabiduría. Yo no quiero que veas lo que yo sé, lo que te voy a enseñar, lo que te voy a decir, lo que pasé con Jesús, etcétera, etcétera. Yo no quiero que veas eso de mí. Verso 5 dice, y mi palabra y mi predicación no va a ser con palabras persuasivas o tratando de hacerte entender acerca o con una sabiduría humana. No quiero que me entiendas a través de mi sabiduría. Dice, sino quiero que entiendas por la demostración del Espíritu y de poder. Y dice, para que tu fe no esté fundada en mi sabiduría, diría Pablo, sino en el poder de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Entonces, si este hombre Pablo nos habla de esta manera, siendo quien era Pablo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de actuar de la misma manera de la que él hablaba, de la que él se expresaba en este sentido? ¿Sí? No me crean a mí, no me vean a mí, no confíen en mí. ¿Sí? Yo quiero que ustedes, si yo vengo a enseñarles, nos diría Pablo ahorita, yo vengo a enseñarles a que confíen en Dios. Y no confíes en mí, hermano, confía en Dios. Bien. Entonces él nos llevaría a un texto y nos diría, bueno, ok, vamos a empezar. Jeremías es un texto que todo el mundo conoce. Jeremías 33:3. Si tú abres Jeremías 33:3, dice, clama a mí o llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto es el texto en el cual uno empieza a ver la sabiduría de Dios. Porque aquí Pablo se está yendo, porque él lo conocía muy bien, a Jeremías, y nos diría hoy, si estuviera Pablo, mira, vámonos a Jeremías 33:3 y ve lo que dice ahí. Y el Señor dice, clama a mí. Pablo nos diría, no clames a Pablo.
No clames al predicador, no. Dice, clama a Dios, llama a Dios. Y Dios dice, y yo te responderé. Y dice Dios, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy el enanismo espiritual es precisamente este problema. Mucha gente no avanza espiritualmente. ¿Por qué? Porque no llama a Dios, no va a Dios para que Dios te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mientras no hagas eso, hermano, tu enanismo va a quedar así, chaparrito. ¿Sí? Clamar a Dios, hablar con Dios, hablarle a Dios, es para que Él te enseñe, es para que tú dependas de Él, es para lo que tú vas a hacer, es porque Dios ya te lo dijo. Cuando vemos el ejemplo de algún predicador que te dice no vayas a fiestas, tú le estás haciendo caso al predicador. Ahora, si Jesús a través de la Biblia o Jesús te lo dice a ti personalmente, no vayas a fiestas, entonces sí no vayas, porque ya Jesús te lo dijo. Esa es la diferencia. ¿A quién le estás haciendo caso? Y cuando Dios te dice lo que tienes que hacer es porque tú ya clamaste a Él, es porque tú ya le preguntaste a Él, es porque tú dependes de Él, es porque tú le estás obedeciendo a Él. Y cuando tú le obedeces a Dios, jamás te vas a equivocar, jamás. Y entonces tu vida va a empezar a cambiar y tu enanismo va a empezar va a empezar a crecer y vas a dejar de ser un enano espiritual. Seguimos, ¿sí? Regresamos a Corintios, en el capítulo 3, perdón, 1 Corintios capítulo 3, que si tú te das cuenta, Pablo sigue ahí hablándonos, y aquí va a ser más claro todavía. 1 Corintios capítulo 3, voy a leer desde el verso 4. Dice la Biblia, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales has creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Okay, lo voy a poner en la actualidad. Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pasaba aquí? En aquella época donde estaban hablando, estamos en Corinto, ¿sí? No sé cuántas congregaciones, iglesias había, pero Pablo a donde iba primeramente era a las sinagogas. Entonces podríamos decir que no había mucha diferencia, de acuerdo a lo que te voy a decir. ¿Qué podríamos decir hoy? Podríamos decir, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy bautista, y el otro, yo soy pentecostal. O tal vez otro, bueno, yo soy adventista. Bueno, yo soy de la iglesia de fulano de tal. No, pero es que yo soy de la iglesia de Sutano. Es que yo soy de la iglesia de Dios. Es que yo soy de la iglesia de los mormones. Es que yo soy de la iglesia fulana de tal. Y así nos iríamos casi 10,000 religiones. Yo soy de la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, si tú piensas de esa manera, no eres carnal. Dice, ¿qué pues es la bautista? ¿O qué es la pentecostal? ¿O qué es la adventista? ¿O qué es la iglesia de fulano, sutano, mengano, perengano? ¿Qué es? Dice nada. Dice, bueno, sí, dice, son servidores por medio de los cuales tú creíste, porque a lo mejor alguien te habló o tú conociste a Cristo a través de una iglesia. ¿Sí? Haya sido la que haya sido, pues está bien, por medio de esa iglesia tú creíste en Dios. Dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Luego dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Te voy a hablar en mi caso. Yo estuve en una iglesia bautista, luego estuve en otra iglesia, luego estuve en otra iglesia.
Y bueno, de todas conocí algo de Dios. Entonces, ¿qué fueron las que hicieron esas iglesias? ¿Sí? Una plantó, la otra regó, la otra abonó, la otra podó, vamos a llamarle así. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7. Así que ni el que planta, ni la bautista, ni la metodista, ni la presbiteriana son algo, sino Dios que da el crecimiento. Si tú vas a una iglesia, o fuiste, o estás, o oyes, o sabes, o no vas ahorita por lo de la pandemia, pero vas a regresar, y tienes tu confianza en la iglesia, pues ya tu fe no está en Cristo, tu fe está en la iglesia. Yo una vez le preguntaba, hice en una predicación que di en una congregación, yo les hice una pregunta y les dije, a ver hermanos, quiero hablarles sinceramente, quiero que me contesten sinceramente, aquí está el Señor, los está escuchando y bueno, les dije, ¿qué pasaría si un día tú no vienes el domingo a la reunión? La gran mayoría, me sorprendió porque la gran mayoría me dijeron, no, pues nos sentiríamos muy tristes. No, pues no puedo, yo tengo que venir a fuerza. No, pues no puedo dejar de alabar a Dios. No puedo dejar de escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que venir, tengo que estar aquí. Okay. Pues yo les decía, ¿te estás dando cuenta que tu fe la tienes en este lugar? Le digo que si te quedas en tu casa, pones alabanzas, abres tu Biblia, la lees, Dios no te va a hablar ahí. Y todos se callaron. No, sí, hermano, por ahí dijo, no, sí, hermano, pero es que hay que venir. No, yo no estoy diciendo que no es que no vengas. Y me estoy refiriendo a que si tu fe está en la congregación o tu fe está en Dios, porque Dios está en tu casa. Pero si tú te sientes mal porque un domingo no vas a la reunión, pues a lo mejor tu fe está en el lugar. El otro día también platicaba, creo que ya se los comenté, con un copastor que estaba y su hijo no andaba muy bien, que digamos, y dice que estaba muy triste en la noche y dice que sacó su coche y se fue a la iglesia, ahí a la congregación. Lógicamente estaba cerrada, entonces se puso ahí afuera de la congregación y se puso a orar ahí. Y yo le dije, ¿y por qué? No, pues es que ahí está la iglesia, ahí está la congregación. Le digo, bueno, pues, le digo, hermano, tú ya ahora entiendo por qué Dios no contesta tus oraciones. Le digo, ¿qué Dios no estaba en tu casa? Si tú te hubieses puesto a orar en tu casa, ¿no estaba Dios ahí? Lo tienes que ir a buscar a un lugar para ahí, que Dios te escuchara en ese lugar. Le digo, tu fe está en el templo, no está en Dios. Porque si tu fe estuviera en Dios, no tendrías necesidad de salirte en la madrugada, a irte a la congregación, ponerte enfrente de la puerta y orarle a Dios, porque Dios en tu casa con las manos cruzadas te diría, ¿dónde vas? Aquí estoy, ¿dónde vas? Y te fuiste. Y me dice, hermano, no lo había pensado de esa manera. Pues sí, ¿por qué no lo habías pensado de esa manera? Porque que te dejas llevar por el hombre, por las enseñanzas del hombre, y no te metes a ver el crecimiento y no vas a donde dice Jeremías, clama a mí, llámame, yo te responderé. Entonces te quedas enano espiritualmente. No entiendes muchas cosas que Dios te quiere hablar de una manera personal. Y me dice, sí es cierto, hermano. No, pues sí es cierto. ¿Sí? El crecimiento, tu crecimiento, cómo esté, no lo sé, tú lo sabes. Pero tu crecimiento no va a ser más, no se va a ir aumentando mientras tú no te metas con Dios, mientras tú no confíes en Dios, mientras tú dejes de mirar al hombre y te pongas a ver a Dios, te pongas a ver a Cristo, que Él sea quien te enseñe.
a través de ahorita que empezamos con estos estudios, pues ha sido Dios quien nos ha puesto a predicarte. Y yo no te digo que confíes en mí, lo que yo te estoy diciendo ahí está en la Biblia. Y hay un texto, ahí en el libro de los Hechos, ¿sí? En el capítulo 17, versículo 10, fíjate lo que dice. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa esto? Que tú me estás diciendo algo, lo que yo te estoy hablando ahorita. ¿Qué tienes que hacer? Irte a las escrituras y verificar si realmente lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios. Es lo que tú tienes que hacer. Y cuando escuches a alguien, tú ve a ver si la palabra de Dios te dice lo que ese hombre te está diciendo. Y siguiendo con el mismo ejemplo de que no vayas a fiestas, vete a la palabra de Dios a ver si ahí te dice que no vayas a fiestas. Yo no encuentro un texto. ¿Por qué? Porque Jesús iba a fiestas. El primer milagro de Jesús fue una boda. Era una fiesta. Convierte el agua en vino. Y por ahí dicen que vino era vino de consagrar, otros dicen que no, que era jugo de uva. Hermano, no, la palabra vino en el griego se traduce como algo fermentado, ¿sí? Que te emborracha, en pocas palabras. Y si lo leemos así, literal, lo que hizo Jesús fue terminar de emborrachar a todos los invitados. Ahora eran 6 cántaros, o algo así, si no mal recuerdo. Y cada cántaro, de acuerdo a lo que en la antigüedad, era de 100 litros, o cada tinaje era de 100 litros. En 6 eran 600 litros de vino. Hermano, imagínate 600 litros de vino. No sé cuántos invitados había. No sé cuántos, la mayoría eran hombres, no lo sé. ¿Sí? Pero te está diciendo la Escritura lo que Jesús hacía. Iba a comer a casa de los fariseos, pero también iba a comer a casa de los impíos para ellos. Él iba a las reuniones, él iba a buscar a los perdidos, no iba a buscar a los sanos. Hay otras cosas. A mí me decían, por ejemplo, que no me juntara yo con los impíos, que tenía que juntarme solamente con los hermanos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Jesús me está diciendo que él comía con pecadores, él comía con gente mala, si nosotros lo vemos de esa manera como nos predican ahora. Cuando alguien te diga no hagas esto, que muestra, escudriñalo en la Escritura a ver si es cierto. Mientras no lo escudriñes, no vas a crecer espiritualmente y te vas a condenar por todo. Por todo te vas a condenar. Bueno, el hombre hace que tú te condenes. ¿Por qué? Porque si tú le crees al hombre, ya tu fe no está en Dios, tu fe está en ese hombre, porque estás obedeciendo al hombre. Tu fe está en Dios cuando tú obedeces a Dios, pero si tú obedeces al hombre, tu fe está en el hombre. ¿Ok? Estábamos en 1 Corintios 3. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que el crecimiento lo da solamente Dios. Si el crecimiento lo da solamente Dios, ¿a quién tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Ir con Dios. Así de simple. Hermano, el Evangelio, la vida cristiana, el creer en Dios, el confiar en Dios, es la cosa más sencilla que hombre pueda tener en su vida. Es más difícil seguir un
una enseñanza del hombre que seguir la enseñanza de Cristo. Es más difícil. Y una de las cosas que sucede cuando tú le empiezas a hacer caso al hombre es que te vuelves hipócrita, te vuelves mentiroso, te vuelves amargado. Pero cuando confías en Dios, ni eres hipócrita, ni eres mentiroso, ni eres amargado. No pasa nada de eso. ¿Por qué mucha gente me dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios? Es que yo no sé cómo Dios me escucha, yo no sé cómo me conecto con Dios. Deja de confiar en el hombre y empieza a confiar en Dios. Y ahí te lo dice Jeremías. Clama a mí, llámame, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces tu enanismo va a terminar y va a empezar tu crecimiento espiritual. Termino con esto, hermano. No sé con quién vayas, a dónde vayas, no alcanzo a ver o cuánta gente vaya a escuchar esto. Pero si tú vas con un hombre y este hombre, estoy llamándole pastor, evangelista, como le llame, alguien que esté en el púlpito, si este hombre te lleva a que confíes en Dios, adelante, escúchalo. Que no confíes en él, que él te diga, no confíes en mí, confía en Dios, no me hagas caso a mí, hazle caso a Dios, está bien. Pero si alguien del púlpito te empieza a decir cosas que tú tienes que hacer, entonces ya dejaste de confiar en Dios y empezaste a confiar en el hombre. No escuches determinada música. ¿Dónde dice la Biblia eso? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas... ¿Dónde dice la Biblia? Si la Biblia te lo dice, ok, está bien, entonces obedécelo. Pero si no, el crecimiento te lo va a dar Dios, hermano. Nadie más. Este es un plan de Dios, esta es la iglesia de Dios, esta es una enseñanza, una salvación de Dios. Dios envió a su Hijo, Jesús murió por nosotros, todo es de Él, nada es nuestro, nada es de ningún hombre, nada. Jesús simplemente nos dijo que somos siervos inútiles. Nosotros no podemos hacer nada, el negocio es de Él, no es nuestro. Quien pone las reglas, quien pone los estatutos, quien pone las directrices, quien pone los ejemplos, es Dios, no el hombre, es Dios. Entonces vete con Dios, haz lo que Dios te pida, métete con Él, habla con Él, Él está contigo, lo hemos visto. La misma escritura lo dice, somos templo del Espíritu Santo. Dios está contigo. Termino con esto ahora sí. Ayer una hermana me habla de aquí de Mérida y me dice, hermano, tengo yo una reunión con unas personas, ellos tienen un ministerio muy bonito que es llevar alimentos a la gente humilde. Y me dice, hermano, vamos a tener una reunión con todas las hermanas, son puras mujeres. Y me dice, no sea malito, léame el Salmo 121. Y así en un audio, y yo se los paso a las hermanas. Entonces yo agarré y leí el Salmo 121 y se los pasé. Pero algo en mí decía, pues, nomás leerlo, pues lo puede leer ella. Entonces le mando un WhatsApp y le digo, a ver, hermana, ¿quiere que se lo lea o se lo lea y le doy una pequeña explicación? Me dice, ay, hermano, si me puede dar una pequeña explicación mejor. Ok, está bien. Entonces les leo el Salmo 121 y les doy una pequeña explicación. Y esto va acorde, y me acordé ahorita por lo que acabamos de ver. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Nunca dice
mi socorro viene del rabino, porque en aquella época en el Salmo estamos hablando del Salmo de David. David nunca dice, mi socorro viene, bueno, yo te voy a socorrer, yo como el rey David o como el David que tiene el corazón como el de Dios. No, David dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Ahora, cuando dice aquí, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Es porque necesitamos ayuda, es porque necesitamos conocer, es porque necesitamos crecer, es porque necesitamos saber más de Él. ¿Y quién nos va a responder? Pues Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué pone aquí, si mi ayuda viene y viene del cielo y por qué me dice creador del cielo y de la tierra? Ok, entonces, si tú ves hoy en la noche, si tú sales y ves todo lo que está ahí arriba, ves todas las estrellas, ves todos los planetas, ves alguna nebulosa que a lo mejor se pueda ver a lo largo, ves la luna, etcétera, etcétera, y dices, ¿quién hizo eso? Dios. Perfecto, todo está hecho de una manera perfecta. Y si tú ves la tierra, ustedes que están ahí en Puebla pueden ver los volcanes y tú dices, wow, ¿qué es esto? Nosotros aquí en Mérida no vemos nada más que selva y todo está parejo, no hay montes, no hay barrancas, no hay nada, aquí todo está, aquí subes a un desnivel y de ahí puedes ver verde para todos lados, verde, porque no hay árboles altos aquí. ¿Sí? Entonces, ves todo eso y dices, bueno, aquí nos acercamos a la playa y puedes ver el mar y puedes ver los colores del mar y dices, wow, ¿quién hizo esto? ¿Por qué el agua no pasa? ¿Por qué se queda ahí? Y etcétera, etcétera. Y dices, ok, ese fue Dios. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque si Dios tiene la capacidad o tuvo la capacidad de crear todo eso, ¿no tendrá la capacidad para ayudarte? ¿De dónde vendrá tu socorro? De este Dios poderoso que hizo todas esas cosas. Entonces, tu ayuda, tu crecimiento, todo va a venir de parte de Dios. Deja ya de confiar en el hombre, deja ya de confiar en la congregación. Es un lugar para reunir, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero deja de confiar en lo que no es Dios y confía en Dios. Él va a hacer todo para ti, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Y Él te va a dar ese crecimiento que tú necesitas. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios para tu vida. Hay un plan de Dios para tu vida. Pero Dios no lo va a hacer hasta que tú no confíes al 100% en Él. No lo va a hacer. Pues espero que esto te haya sido de bien para ti, que yo espero, Dios lo espera también, que tú no confíes en el hombre, sino confíes solamente en Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Y no sé si seas parte de los enanos espirituales que existen hoy en muchísimos lugares, en muchísimas congregaciones, y puedas salir adelante, puedas despegar, yo si alguien he visto que ha despegado de una manera increíble, son aquellas personas que dependen exclusivamente de Dios. ¿Sí? Se elevan, se despegan de una manera increíble. ¿Sí? Y también conozco gente que tiene muchos años en congregaciones y que están muertos en vida, tristemente. Ok, bueno, espero que esto te haya ayudado, Dios también, y te dejo esto para, para, tu, para tu bien. Muchas gracias y bueno, pues estaremos la próxima semana con todos ustedes. Que les vaya bien, Dios les bendiga grandemente. Y pues por aquí nos veremos, con el favor de Dios, el próximo martes. Hasta luego.